Estoy decepcionado, me resigné a la libertad, me rindo. Dirán muchos de ustedes esa frase porque históricamente durante el régimen de Nicolás Maduro hemos sido traicionados por diferentes factores políticos, incluso militares, más allá de la lucha que han tenido muchos o que hemos tenido muchos eh, de diferentes escenarios, en la calle, dentro de los cuarteles, a través de los medios, redes sociales y desde el exterior. Muchos hemos arriesgado bastante, eh, libertad, propiedades, familias, etcétera. No solamente como en mi caso, sino en el caso de muchos que nos han perseguido, etcétera. Y claro que muchos están decepcionados y muchos dicen me resigno y bueno, prefiero vivir así, ya no voy a seguir en esta lucha. En diferentes oportunidades se ha labrado la libertad de Venezuela, se ha buscado y hemos estado a punto de obtenerla durante todos estos años. Efectivamente han habido grupos que nos han decepcionado, traicionado, infiltrado, etcétera. No olvidemos el caso de Caguaripano, de Oscar Pérez, de la lucha de los jóvenes en las calles, del levantamiento de la voz y de las armas de algunos militares que luego han sido perseguidos, torturados, unos están exiliados, otros están muertos. Pero lo que yo sí les puedo decir algo, más allá de que usted esté decepcionado o frustrado y diga que se rinde, que no te rindas porque históricamente en nuestro país han habido este tipo de acontecimientos y de sucesos de, de, de dictaduras. Y no me refiero nada más a la dictadura de Pérez Jiménez. Me refiero a una dictadura criminal, asesina, disfrazada de democracia como la del régimen de Nicolás Maduro. Ellos saben que dentro de ellos mismos se están matando y se están echando cuchillos. Solamente que no lo exteriorizan para que no se note la debilidad y las diferencias entre ellos. No solamente con el caso de Tarek El Aissami o con el caso de varios ministros y chavistas que han sido fuertes dentro de esta estructura, que han sabido y han tenido la información de que el régimen está por caer. Luis Ortega Díaz lo hizo por eso, igual Rafael Ramírez y otros muchos más ministros del chavismo que una vez estando allí, donde se han podido quedar en la comodidad de la corrupción de ellos, han preferido dar el paso al frente porque han creído o han puesto en su posición el hecho de que el régimen va a caer. Y luego no pasa nada. Ciertamente también el régimen crea unas condiciones donde dicen que están a punto de caer y luego salen victoriosos. Que lo descubren, que descubren los momentos de que los van a tumbar, etcétera. Eso obedece a varias cosas, entre esas el hecho de crear unas condiciones de que supuestamente ellos están a punto de caer y luego descubren a quienes estaban conspirando contra ellos para generar un efecto en el venezolano de que todos lo saben y que el venezolano se decepcione cuando hemos estado a punto de salir del régimen de Nicolás Maduro. Dentro de los cuarteles están pasando cosas. Muchos militares de medio, de bajo y de alto rango se han ido, han desertado, otros han pedido la baja, otros se han ido sencillamente sin dar explicaciones, porque saben que el sistema de militar en Venezuela es una basura, es una corrupción, etcétera. Se están matando por el oro, se están matando por la droga, se están matando por el dinero, etcétera. Pero como les decía, todo proceso de esta magnitud, como la maneja el régimen de Nicolás Maduro históricamente en el planeta, cae. A excepción de Cuba por una razón que yo les he explicado en diferentes oportunidades. Del por qué, porque prácticamente Cuba no tiene recursos de los cuales pueda la gente o el mundo interesarse para generar su libertad. Y asimismo dentro de Cuba, el tema de mantener a la gente distraída mediante el hambre, la miseria, donde no hay servicios básicos, y de esa manera la gente está prácticamente
aislada a la realidad de la libertad de Cuba. Sin embargo, en Cuba se ha intentado salir de ellos, solamente que ellos tienen un sistema diferente sobre sus ciudadanos, me refiero al régimen cubano. Pero en todo caso, históricamente en Venezuela, si ustedes se ponen a ver la historia de Venezuela desde la época de Juan Vicente Gómez, antes de Juan Vicente Gómez y durante los 20 años de Gómez, siempre en Venezuela hubo una conspiración desde el mismo seno del gobierno o de estos regímenes y desde la población. Incluso grupos adversos se han unido para derrocar o salir de un gobernante, como en el caso de Pérez Jiménez, en el caso de Delgado Chalbó, en el caso de Rómulo Gallego, Rómulo Betancourt, incluso del mismísimo Carlos Andrés Pérez y ahora con el régimen de Nicolás Maduro. Sé que hemos esperado muchísimo tiempo por la libertad de nuestro país, pero a veces debemos pagar el dolor y el sufrimiento que esto conlleva para que aprendamos a valorar, a amar y a querer más nuestro país. Ciertamente los políticos en Venezuela en su gran mayoría no sirven, son cómplices del sistema y cohabitan con muchos de ellos, pero otros no. Y cuando hablo de la libertad de Venezuela no me refiero solamente al hecho político, sino también al hecho militar y social. Y no poner la fe en una persona como lo hemos hecho en otras oportunidades, como en el caso de Leopoldo López, en el caso de Rosales en su momento, de Capriles, de Guaidó y ahora de María Corina Machado. No, pero es que la libertad no está en manos de ellos. Ellos podrían ser el detonante del proceso de libertad y nos han fallado, a excepción de María Corina, que está en ese momento en esa lucha. Pero no debemos poner la fe y la esperanza en un político, porque históricamente nos han traicionado, nos han fallado o sencillamente no han podido, porque también hemos criticado a dirigentes políticos que no han buscado el sendero de la libertad y nosotros lo hemos criticado y me incluyo, pero sí han tenido la llave y la herramienta necesaria para iniciar ese proceso de libertad en Venezuela, como en el caso más reciente del Juan Guaidó. Él no quiso, no le dio la gana, no le importó o tuvo miedo, no sabemos. Por lo que se sabe ante diferentes declaraciones de personas protagonistas del proceso es que Guaidó no quiso, pero tuvo las herramientas. En el caso de María Corina, si se llegara a pasar el hecho de que no logre nada, no podemos juzgarla porque ella no tiene las mismas herramientas que tenía Juan Guaidó, ni el mismo poder, ni el mismo dinero, ni el apoyo internacional. Sin embargo, ella se está arriesgando a hacerlo. Pero por eso es que le digo, no pongamos o fijemos la libertad en los hombros de María Corina Machado. Porque es que Venezuela no es de María Corina Machado, es de todos los venezolanos. Yo siempre les digo que las libertades no se piden, las libertades se luchan y se consiguen, así son. Y en todo proceso como en el de Venezuela, dictatorial, comunista, perseguidor, asesino, violador de derechos humanos, para que las libertades ocurran, y lo debo decir, existe siempre o siempre pasa el hecho de que tiene que haber sangre, sudor y lágrimas. Y no lo estoy diciendo por el caso de Venezuela, lo estoy diciendo que eso es históricamente lo que sucede. Pero este tipo de régimen como el de Venezuela tienen un periodo en el cual después ellos caen. Históricamente ha pasado en Europa, en América, etc. Pero nosotros también tenemos que forzar la fuerza para que eso se haga. Sabemos que Venezuela, el Estado está quebrado, se están matando entre ellos mismos, pero Venezuela tiene riquezas por montón de las cuales se puede levantar rápido de su crisis económica, política y social. Tenemos gas, mina, oro, carbón, diamante, coltán, y pare usted de contar, sin contar con los otros recursos naturales y con el recurso más importante que tiene Venezuela, su gente. 7 millones de personas que estamos fuera, de las cuales muchísima gente de eso hemos aprendido de culturas de otros países, hemos absorbido las cosas importantes, interesantes, que podemos poner en práctica para nuestro Venezuela, para el desarrollo, la educación y el futuro de nuestro país. Así que si estás decepcionado, si estás desanimado o si piensas resignarte, estás en tu derecho.
Por lo pronto yo no. Yo lucho por mi país hasta el último día de mi vida, desde el espacio que sea. Lo hago por estas redes sociales, pero también lo hice dentro de mi país. Y por eso hoy en día estoy aquí en España, justamente por levantar mi voz en contra del régimen estando allá, no desde acá. Y tenemos que poner todo nuestro granito de arena, principalmente creer en ti mismo, creer en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque solamente el Rey de Reyes sabe cuándo, cómo y dónde. Y quizá esto es una enseñanza que nos está poniendo Papá Dios para que valoremos más a nuestro país, sus riquezas, sus paisajes y su gente. Porque nos hemos apartado mucho de él, en verdad. Hoy en día poco se habla de nuestro Padre. Estamos entretenidos en otras cosas. Los que estamos afuera, en generar los ingresos para pagar los arriendos, la comida, mandarle ayuda a nuestros familiares. Y los que están en Venezuela buscando el sustento del día a día. Es verdad. Pero nos hemos apartado de él. Ahora Venezuela no vale la pena que la abandonemos. La fe es la fe. Y los invito a que se lean la historia de Job para que ustedes sepan el valor de la fe. Pero más allá de eso, Venezuela es como tu niña de 3 años de edad, que está en terapia intensiva. Está muy mal, gravemente mal. Te digo yo, tú como padre, pongamos como ejemplo a Venezuela, que es nuestra hija. Tú como padre, como madre, ¿te aferras a la fe, luchas por tu hija hasta el final o sencillamente la dejas morir? Si la dejas morir, nunca habrás tenido fe, ni habrás creído en Dios ni en ti. Nunca habrás querido y amado a tu hija. Si luchas por ella, entonces porque tienes fe, amas y quieres a tu hija. Y esa hija hoy en día se llama Venezuela. Y es hija porque tiene nombre de mujer. Y que el tiempo de Dios es perfecto. Todos hemos sufrido esto. Todos los hemos sufrido. Unos hemos perdido seres queridos, propiedades. Lo que no podemos perder es la dignidad, el amor y la fe. Jamás. Así que, si estás agotado, si estás cansado, descansa. Si estás decepcionado, te entiendo. Pero aférrate a la fe, al amor de tu país y de Dios. Yo no me rindo. Porque yo sí creo en que Venezuela va a ser libre más temprano que tarde. Se están dando movimientos de diferentes circunstancias. Y créanme que con el favor de Dios, no sé si antes de estas elecciones primarias, si es que se llegan a dar, o no, antes de las elecciones presidenciales que serían en el 2024, pero pueden ser antes. Pero cualquier cosa puede pasar en Venezuela. Dios tiene un propósito para nuestro país y debemos estar preparados para ese propósito. Y todos ayudar a la reconstrucción de nuestro país. Porque el problema de Venezuela, más allá de ser económico, político y social, el problema en Venezuela es de principios y de valores, desde la familia y más allá. Así que prepárate para la libertad. Que Dios le bendiga. Que viva Venezuela libre y Dios con nosotros. Cúmplase. Abajo la dictadura, a la basura el comunismo.